una oración digna de imitar. Colosenses capítulo 1, verso 3, vamos a leer desde el versículo hasta el versículo 14. Dice la palabra de la siguiente manera: siempre orando por vosotros, este es el apóstol Pablo hablando, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, a nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre bendito y bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en esta mañana agradecemos esta gran oportunidad, este privilegio de poder acercarnos a tu palabra. La hemos leído y esperamos que ella pueda hacer una transformación en nuestra vida, que nosotros podamos aprender, apreciar las grandes verdades que en este pasaje se encuentran. Así que dirígenos y úsanos y abre nuestro entendimiento, danos la iluminación para así poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por Él oramos. Amén. Imagínate, mi hermano, que los ancianos pastores de esta congregación hacen una visita al fundador de esta iglesia, don Pablo Clase, en su casa. Debido a su salud, nuestro hermano fundador ya no puede congregarse. Imagínate que los pastores tenemos que visitarlo e ir a darle un reporte de cómo va la iglesia, de cómo va funcionando las cosas aquí, de cómo está la relación en la iglesia, cómo están viviendo los hermanos, qué está haciendo la iglesia. Imagínate esa escena y piensa en cuál sería el reporte que nosotros daríamos a nuestro hermano don Pablo. ¿Qué cosas positivas diríamos? ¿Qué cosas negativas tendríamos que decir? Con esta carta del apóstol Pablo a los colosenses, Epafras, un siervo del Señor mencionado aquí en este capítulo y en otros libros también, fue un siervo a quien el apóstol Pablo ganó para Cristo. Siendo Epafras de la ciudad de Colosas y ganado por el apóstol Pablo en Éfeso, muy probablemente, este hombre regresó a su ciudad y allí fundó una iglesia. Y aunque el apóstol Pablo no fue
el fundador directamente de la iglesia de Colosa. De hecho, muchos creen que nunca visitó esta ciudad. Sin embargo, fue el hombre a quien Dios usó para que Epafras se convirtiera y fuera entonces el fundador de esta iglesia. 7 u 8 años después de fundada la iglesia aproximadamente, Epafras visitó al apóstol Pablo cuando estaba preso en Roma y le llevó un reporte de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Le llevó un reporte de cómo estaban viviendo los creyentes allí, de qué estaba pasando en aquel contexto. Y ciertamente Epafras le cuenta al apóstol Pablo de las presiones culturales que los cristianos colosenses estaban recibiendo, cómo estaban siendo atacados por las falsas enseñanzas y cómo ellos estaban respondiendo y actuando. El propósito principal de esta carta es mostrar que Cristo es suficiente para suplir nuestras necesidades en cada área de la vida. El apóstol Pablo escribió para animar a los colosenses a ver a Jesús como el centro de todas las cosas. De modo que entendiendo la realidad de Cristo, ellos no sucumbieran ante la presión de los falsos maestros, de las falsas corrientes que atacaban a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo escuchó acerca de las informaciones que Epafras le llevó sobre esta iglesia, la reacción inicial del apóstol Pablo fue la de dar gracias por ellos y a la vez pedir a Dios por algunas cosas específicas. Así que en esta mañana nosotros vamos a ver cuál fue el contenido de esta oración de Pablo hacia los colosenses. Y dividimos este sermón en dos partes, una acción de gracias y unas peticiones. Así que pudiéramos durar varios sermones tratando estos versos que hemos leído, pero lo vamos a hacer de manera sencilla, viendo algunas cosas importantes en esta carta, en estos versos que hemos leído. Así que lo primero que el apóstol Pablo lo hace y lo primero que nosotros vemos es una acción de gracias. El contenido de la oración del apóstol Pablo comienza con una acción de gracias. Miren el verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se enfoca en las notas de agradecimiento en primer lugar. Contrario a lo que ocurre con frecuencia, donde nos olvidamos de dar gracias. Para Pablo era importante, después de escuchar el informe de esa iglesia, dar gracias, siempre orando por vosotros. Y ese siempre puede entenderse de que continuamente en las oraciones que Pablo hacía, tenía a la iglesia de Colosa presente. En la lista de oración de Pablo estaba la iglesia de Colosa y estaban otras iglesias también. Ahora bien, ¿por qué Pablo daba gracias? ¿Cuáles eran esas acciones de... En primer lugar, versículo 4, la parte A. El primer agradecimiento de Pablo era la fe de ellos en Cristo Jesús, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, que ellos habían creído verdaderamente en Jesús. Por el informe de Epafras, Pablo entendió que ellos ciertamente habían puesto
su verdadera confianza en el Señor Jesucristo. Y no solo tenían una fe inicial en el Señor Jesús, sino que se mantenían caminando en fe. Ellos mantenían una fe sólida en el Señor Jesucristo. Y a pesar de las circunstancias en las que les tocó vivir, a pesar de las situaciones adversas en las que les tocó vivir, ellos podían mantener una fe sincera en el Señor Jesucristo. Y esa fe sincera era evidente. No era una fe efímera. No era una fe puesta en cosas pasajeras. Era una fe puesta en el Señor Jesucristo. Así que los colosenses tenían una gran fe en la persona correcta. En segundo lugar, Pablo también da gracias por un noble amor entre ellos. Dice el verso 4, la parte B, y del amor que tenéis a todos los santos. Una fe genuina en el Señor Jesucristo siempre llevará a un verdadero compañerismo entre el pueblo de Dios. Una fe verdadera en Jesucristo se va a manifestar en un amor verdadero hacia los santos. Una persona que ama verdaderamente a Jesús, una persona que dice tener una fe verdadera en Jesús, va a amar a sus hermanos verdaderamente. No solamente en palabras, sino en hechos. Así que en la iglesia a los colosenses había amor. Era un amor que se evidenciaba. Y Pablo da gracias también por ese amor entre ellos. Y también Pablo da gracias por el evangelio que había llegado a ellos, un evangelio que produce esperanza. Dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y sigue diciendo Pablo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio de Jesucristo estaba llevando mucho fruto. El evangelio de Jesucristo, amados hermanos, produce esperanza. Ese evangelio estaba llegando a todo el mundo, a todo el contexto de ellos y más allá, y estaba produciendo mucho fruto. El evangelio de Jesucristo estaba creciendo poderosamente en medio de la iglesia a los colosenses. Era una iglesia que había comenzado a vivir por el evangelio y estaba manteniéndose en el evangelio. Habían comenzado en el evangelio de Jesucristo y se estaba manteniendo en el verdadero evangelio de Jesucristo, a pesar de los falsos maestros que allí habían. Hermanos, es bien fácil agradecer por la salud que Dios nos ha dado, por el trabajo que tenemos, por la casa, por el buen auto, entre otras cosas. Pero muy raras veces nosotros nos detenemos a agradecer a Dios por lo que Pablo estaba dando gracias. Nosotros estamos finalizando un año y al finalizar, último día del año, ¿por qué tú das gracias? Cuando tú miras esta iglesia de la cual tú y yo somos parte, ¿damos gracias por esta iglesia? Es bien fácil enfocarse en las cosas negativas, en aquellas cosas que se hicieron pero que no me gustaron mucho, o en aquellas cosas que se dejaron de hacer que yo quería que se hicieran. Más aún, tú das gracias, mi hermano, por el crecimiento espiritual de esta iglesia. Tú das gracias por los nuevos conversos.
por las nuevas personas que han llegado a la iglesia, que estaban fuera pero que ahora están aquí. Las cosas que son más importantes para mí, por esas cosas yo voy a dar gracias. Por eso algunos hermanos darán más gracias por las cosas materiales que por las netamente espirituales. ¿Y usted sabe por qué? Porque su corazón está en esta tierra, porque su corazón está en este mundo y no está pensando en las cosas de arriba. Cuando nosotros agradecemos más por las cosas terrenales, cuando nuestras oraciones están cargadas de agradecimiento por las cosas materiales de este mundo, que no está mal dar gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, pero cuando nuestras oraciones están más cargadas de las cosas materiales que de las cosas espirituales, entonces debemos revisar nuestro corazón. Los colosenses tenían una fe en el lugar correcto. Estaban practicando el amor de manera correcta y estaban esperando correctamente. Tenían una esperanza viva y verdadera, una esperanza en el Señor Jesucristo. Una fe sólida en Jesús va a llevar a amar a los hermanos y a la vez va a producir una esperanza gloriosa en Jesús. Esta iglesia tenía una esperanza cierta en Jesús. La fe, el amor y la esperanza, como decía alguien, es la tríada que domina el evangelio. Son las tres cosas que uno ve con regularidad en las cartas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13, verso 13, pasaje bien conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pablo había visto estas tres cosas en otras iglesias y también agradecía a Dios. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, Pablo escribió: damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, que esta iglesia del Gregorio Luperón nunca esté enfocada en lo terrenal, sino en lo eterno, sostenida en una esperanza bienaventurada, como la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si alguien tuviera que enviar un informe al apóstol Pablo, ¿qué diría de esta iglesia? Si alguien tuviera que escribir un informe y enviarla a otro lugar sobre esta iglesia, ¿qué escribiría de esta iglesia? ¿Estás dando gracias tú, mi hermano, por el crecimiento de algunos hermanos? Pedimos por la salud de fulano de tal, o agradecemos por la salud de fulano de tal. Gracias porque ya está mejor. Gracias porque le diste un buen trabajo. Gracias porque su familia, por esto, por aquello. Pero ¿te has detenido tú, mi hermano, a agradecer por el crecimiento espiritual de un hermano de la iglesia? Señor, yo te doy gracias por el joven tal, porque ha crecido en este año en el conocimiento de ti. Yo te doy gracias, Señor, porque esa hermana ha crecido en el Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque ese hombre ha crecido en tu gracia. Ya no es el mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú agradeciste a Dios por la obra de gracia en una persona de esta iglesia? Yo estoy seguro
que hemos dado gracias por la recuperación de algún hermano, que eso está bien y gloria a Dios por eso. Y debemos alabar a Dios cuando un hermano se sana, pero cuando un hermano crece en el conocimiento del Señor, y es evidente, agradecemos a Dios también por ello. Es muy fácil ir donde otro y criticar por lo que está haciendo fulano de tal. Es muy fácil ir donde un hermano o hermana a criticar y a hablar mal de otro. Pero cuán difícil es ir a hablar con otro y decirle, óyeme, fulano de tal ha crecido en este año. Ha crecido en la gracia de Dios. Ya él no es el mismo. Ella ya no es la misma. Es evidente ese crecimiento en esa persona. Mi hermano amado, ¿tienes tú una fe sólida? ¿Tu fe es una fe sólida en Cristo? Mi querido hermano, hermana, es evidente tu amor hacia los santos. ¿Estás tú amando a tus hermanos de esta iglesia? Querido hermano, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde ha estado tu esperanza? ¿Dónde estuvo tu esperanza en el 2023? ¿Cuáles fueron las cosas que rodearon tu corazón? ¿Dónde estuvo tu mirada? ¿O dónde está tu mirada? ¿Tu mirada está en Cristo o está en las cosas de este mundo o está en las cosas terrenales? Decir mi mirada está en Cristo es fácil, vivirlo es diferente. ¿Cómo tú vives el día a día? Y déjame decirte que como tú vivas el día a día va a mostrar dónde está tu mirada, si en Jesús o en este mundo. Tu vida el día a día, tu vida que es una sola, tú no tienes una vida secular y una espiritual, tú tienes una vida y tú eres cristiano y yo soy cristiano y debemos vivir, como vamos a ver ahorita, de acuerdo a ese llamamiento que hemos recibido del Señor. Aunque Pablo nunca había visitado, como mencioné ahorita, a la iglesia en Colosas, ciertamente Dios lo usó para que Epafras pudiera fundar esta iglesia. Y es interesante el trabajo que este hombre estaba haciendo. Mira cómo dice Pablo de Epafras en el verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y la palabra ministro, como usted sabe, significa servidor. Así que pudiéramos leer este pasaje. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel servidor de Cristo Jesús a vosotros. Es decir, que Epafras estaba sirviendo a la iglesia. Y era un hombre que estaba enseñando bien las Escrituras. Este hombre, Pablo lo ganó para Cristo. Y este hombre estaba preparándose para enseñar el verdadero evangelio. Y miren cuál es la cadena. Pablo aprendió de Cristo. Pablo enseñó a Epafras. Y Epafras entonces estaba enseñando bien a la iglesia, a los colosenses. Mis hermanos, nosotros también debemos dar gracias a Dios por los hombres que Él está usando en medio de esta iglesia para predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Demos gracias a Dios por nuestros predicadores. Demos gracias a Dios por esos hermanos
que se preparan para hablar fielmente el verdadero evangelio de Jesucristo. Y demos gracias a Dios por las mujeres también en medio nuestro que Dios usa para su gloria. Que Dios usa en diferentes ministerios para servir, para ministrar, para ayudar a otros. Hermano, demos gracias. Agradezcamos por todo lo que hemos recibido de nuestro Salvador Jesucristo. La segunda parte de esta oración incluye una petición, y una petición con propósito. Así que usted y yo debemos orar con propósito. Debemos orar con determinación. Se cuenta que en cierto lugar un boxeador se convirtió al evangelio de Jesucristo. Y dejando el ring, se hizo un gran predicador. En cierta ocasión en que se le hizo tarde para acudir a un servicio, tuvo que cruzar por un atajo en medio de un camino. De pronto salió el dueño y con palabras duras le insultó y lo retó a pelear. Obviamente que este hombre no conocía quién era. Y luego de varias insistencias, el hombre diciéndole, no, yo no quiero. Pero el hombre insistía, sí, ven, vamos a pelear. Así que el predicador le dijo, mira, está bien, vamos a pelear. Pero permíteme un momento, pues yo no hago nada sin antes orar. Así que el hombre se quitó el sombrero y comenzó a orar diciendo, Señor, tú sabes que yo fui un boxeador. Tú sabes a cuánto les deshice los ojos. Tú sabes cuántas narices rompí. Tú sabes cuántas costillas quebré a golpes. Tú sabes a cuántos mandé a la otra vida. Solo con la fuerza de mis puños. Señor, no permita que yo mate a este hombre y lo mande al infierno. Así que el hombre no tuvo otra respuesta que decir, déjalo ahí. No es necesario que luchemos. Tú puedes entrar por mi terreno, tú puedes cruzar por mi terreno cuantas veces tú quieras. No me pidas permiso. Así que se retiró, obviamente, y el predicador siguió su camino. Hermano, este hombre oró específicamente. Oró por el bienestar del otro. Aún el otro no quisiera entenderlo. La petición del apóstol Pablo acerca de los hermanos en Colosas era una petición clara. Era una oración con propósito. No era orar meramente con vanas palabrerías, no era una oración vacía, sino que estaba llena de sabiduría. Y es mi deseo que nosotros salgamos de este lugar orando como Pablo oró. Amén. El apóstol Pablo había escuchado de buenas noticias de esta iglesia. Era una iglesia que estaba andando en la verdad del evangelio y estaba mostrando los frutos del evangelio. Pero Pablo sabía que ellos estaban inmersos en una sociedad llena de falsos maestros y engañadores. Así que las peticiones de Pablo son, verso 9 en adelante, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él pide por un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios que ha sido revelada por completo y de manera definitiva en la palabra de Dios. Pablo pide sabiduría para conocer los principios bíblicos e inteligencia para andar en ellos correctamente. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito de que ellos pudieran
conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de conocer la voluntad de Dios? Para andar dignamente. Como dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para andar correctamente, para andar dignamente, como agrada al Señor, debemos conocer al Señor. El andar debía caracterizarse por tres cosas. Ellos debían agradarlo en todo, llevar fruto y crecer en el conocimiento de Dios. El fruto espiritual es el producto de vivir una vida justa, conducir personas a Cristo, por ejemplo, alabar a Dios, ofrendar, llevar una vida piadosa, además de tener un carácter que refleje el de Cristo. Un crecimiento espiritual es producido por la palabra de Dios. No hay otra manera de crecer espiritualmente fuera, alejado de la palabra de Dios. No se crece espiritualmente viniendo a muchas actividades. No se crece espiritualmente haciendo tal cosa o aquello, que a veces está vacío. Se crece espiritualmente, principalmente teniendo un encuentro especial diariamente con Dios y su palabra. Amén. Las demás cosas son buenas, pero si esas cosas nos mueven más que tener un encuentro con Dios, entonces vamos a tener serios problemas. Un crecimiento espiritual es producido leyendo las Escrituras. Consiste en un amor más profundo por la palabra de Dios, una obediencia cada día más parecida a Cristo, una fe sólida, un amor que crece hacia los demás. La idea de andar dignamente, Pablo lo trató también en Efesios. Por ejemplo, dice la Escritura, para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Filipenses también Pablo les escribe que oraba para que ellos pudieran comportarse como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y también Pablo dice para que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Mientras nosotros andamos como es digno del Señor, su fuerza estará allí para ayudarnos en los retos que se nos presentan en la vida y para nosotros poder soportar y vencer los problemas que vengan a través de las circunstancias, paciencia y también de las personas, longanimidad, y que podamos hacerlo con gozo. Y mira también cómo el apóstol Pablo oraba en Efesios capítulo 3. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira cómo Pablo concluye esta oración. En Colosenses capítulo 1, lo que hemos leído. Pablo concluye esta oración, verso 2 en adelante, agradeciendo a Dios Padre porque nos hizo aptos para participar en esta gloriosa herencia. Él mismo nos ha hecho participar, librándonos de la potestad de las tinieblas y trasladándonos al reino de su amado Hijo.
A través de Él nosotros tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, al ver una oración tan poderosa como la que Pablo hace aquí, yo medito y pienso cuán débiles son nuestras oraciones. No solo las oraciones que son por nosotros mismos, sino también cuando oramos por otros. Nuestras oraciones están llenas de peticiones por salud. Están llenas de peticiones por bienestar físico, por sanidad, por prosperidad. Que no está mal. No está mal. Pero muchas veces nuestras oraciones están vacías del Evangelio de Jesucristo. Pablo no oraba o no oró, Señor, sáname o sana a fulano de tal. Pablo tampoco dijo, mira, dale un empleo, un mejor empleo, dame una casa. Que vuelvo y repito, no está mal pedir por esas cosas, para que no nos confundamos. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que tú le pediste al Señor que te llenara de conocimiento para conocer su voluntad? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste al Señor poder para vivir la vida cristiana? La última vez que tú le pediste, la última vez que le pedimos que nos llene de Él, de su palabra. Y es interesante ver que el apóstol Pablo no oraba solo, sino que oraba junto a otros. Él dice en el verso 9, nosotros, por lo cual nosotros, muy probablemente haciendo referencia a Timoteo y a otros que le acompañaban en las prisiones. Cuán importante, mis hermanos, es orar en comunidad. Cuán importante, hermanos, es orar juntos. Es importante orar solo en nuestras casas, sí. Pero cuán bueno es orar juntos en armonía. Usted sabe que el orar en comunidad, el orar como iglesia, nos anima los unos a los otros. Nos afirma. Nosotros podemos conocer cuáles son las necesidades de mis hermanos, por qué yo debo dar gracias. En el pasado culto de oración, un hermano daba gracias a Dios porque le había librado de caer en las manos del enemigo. Y así mismo lo decía, yo le doy gracias a Dios porque pude mantenerme firme. Nuestra prioridad al orar, sobre todas las cosas, deben ser las cosas espirituales. Al igual que las acciones de gracias reflejan el estado de nuestro corazón, también las peticiones. Un corazón que continuamente pide por cosas materiales y físicas es un corazón que está pensando en las cosas de la tierra más que en las cosas de arriba. Como bien escribió Pablo en el capítulo 3 de esta misma carta, buscad las cosas de arriba. Queridos hermanos, nosotros disponemos de las Escrituras para conocer plenamente la voluntad de Dios. Los falsos maestros del tiempo de los colosenses hablaban de un conocimiento, de que solo ellos tenían acceso a ese conocimiento superior. Pablo dice, no, para conocer la voluntad necesitamos la palabra de Dios. Todo creyente tiene la bendición de poder entender la palabra. Es evidente que unos pueden entenderla más fácil que otros,
Pero Dios ha dotado a la iglesia de maestros. Sin duda, contrario a la iglesia católica, que solo unos pocos podían leer y entender las escrituras, todo creyente puede y debe conocer a Dios a través de la palabra. Para andar dignamente del evangelio, es imprescindible conocer a Dios a través de la Biblia. Hermanos, al igual que los colosenses, nosotros debemos seguir creciendo. Ningún cristiano, por más que haya leído, debe decir que no necesita crecer. Nosotros necesitamos seguir avanzando a la meta. Esta carrera se termina cuando nosotros seamos llevados a la presencia de Dios. Mientras tanto, debemos mostrar frutos. Frutos dignos de nuestro llamado. Frutos como lo que Pablo ha mencionado anteriormente, como el amor, como la fe. ¿Y qué tanto tú estás creciendo, mi hermano, con los diferentes medios de gracia que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto tú estás creciendo con las cosas que esta iglesia hace continuamente? La oración de Pablo refleja la voluntad de Dios. Y nosotros debemos orar así, conforme a la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar conforme a la voluntad de Dios, aunque eso implique ir en contra de nuestra voluntad. Cuando tú oras, ¿cómo oras? ¿Oras por otros? Cuando oras por otros, ¿qué tú le pides? ¿Qué tú oras? ¿Cómo oras? ¿Qué oras? ¿Estás tú andando dignamente, mi hermano? ¿Tus acciones muestran que eres un verdadero creyente o lo contrario? Si tú vas, imagínate que tú vas a un neumólogo y ese neumólogo te dice: fumar es perjudicial para la salud. Pero de un momento a otro, tú lo ves fumando. Sería un duro golpe. Te está diciendo algo que él mismo no está haciendo. Lamentablemente muchos cristianos viven así. Viven diciendo que son cristianos, pero sus acciones demuestran que están alejados de Dios. ¿Cómo has vivido tú el 2023? ¿Y cómo tú piensas vivir el 2024? Pablo inicia esta gloriosa oración dando gracias al Padre y la concluye dando gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos ha hecho actos para participar de los santos en luz. Nosotros no merecíamos ser parte del pueblo de Dios. Nosotros no calificábamos para estar en el pueblo de Dios. Pero ahora nosotros sí hemos calificado, pero no por obra propia, sino por la obra de Cristo Jesús. Por esa obra completa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin Cristo, ningún ser humano estaría calificado para participar de la herencia de los santos en luz. Es a través de Cristo. Cristo. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En Él, en Cristo, tenemos redención y el perdón de nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, voy a leerles esta gloriosa descripción que leí, que escribió John MacArthur. Precisamente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el centro de la Biblia es Cristo. Y que Pablo quería mostrar en Colosenses que Cristo es superior a todas las cosas y que Cristo suple todas nuestras necesidades.
Escribió él, Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. Él es suficiente para la creación, salvación, santificación y glorificación. Cristo es tan completo que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el unigénito. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el heredero de todas las cosas. Creó todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él, a través de Él y para Él. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el primogénito de toda creación. Él es la representación exacta de Dios. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el sol que alumbra, el médico que sana, el muro de fuego que defiende, el amigo que consuela, la perla que enriquece, el arca que sostiene y la roca para sustentarnos en las presiones más fuertes. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. Él es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Aarón, mejor que Josué, mejor que Melquisedec, mejor que todos los profetas, más grande que Satanás y más grande que la propia muerte. Él no tiene principio ni fin. Él es el Cordero sin mancha de Dios. Él es nuestra paz. Él es nuestra esperanza. Es nuestra vida. Él es el camino vivo y verdadero. Él es la gloria de Israel, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es fiel y verdadero. Es el autor y consumador de nuestra fe. Es el autor de nuestra salvación. Él es el campeón. Él es el escogido. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él es fiel y justo. Y concluye él diciendo, Él es el Señor de los ejércitos, el Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Él es el varón de dolores. Él es la luz. Él es el Hijo del Hombre. Él es la vid. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es el Señor. Es profeta, sacerdote y rey. Es nuestro reposo. Él es nuestra justicia. Él es maravilloso consejero. Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de los pastores. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el Señor de las naciones. Es el león de Judá. Es el verbo vivo, la roca de salvación, el Espíritu eterno. Él es el anciano de días, creador, consolador. Él es el Mesías y Él es el gran yo soy. En esta mañana, mis hermanos, y con esto concluyo, yo te invito a que oremos así. Tú puedes, si deseas, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, pero yo quiero que concluyamos en esta mañana orando así. Padre amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque en Cristo soy parte de tu pueblo. La sangre de Cristo me ha hecho partícipe de la herencia de los santos en luz. En Él mis pecados han sido perdonados. Por ello yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta iglesia donde me has puesto. Gracias por la fe que aquí profesamos, porque nos ha sostenido. Gracias por esta comunidad de gracia, aunque imperfecta, pero que servimos a un Dios perfecto. Gracias por el amor de los hermanos. Gracias por el crecimiento de algunos jóvenes, de algunas damas, de algunos caballeros. Gracias por el crecimiento de los niños. Gracias por el evangelio que nos ha dado esperanza. Gracias por este año y todo lo que hemos podido experimentar. Oh Dios, yo te pido que me llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que así yo pueda andar dignamente, pueda vivir una vida dedicada a ti. Ayúdame a agradarte en todo, a llevar fruto y a crecer cada día en el conocimiento de ti. Fortaléceme con tu poder, conforme a la potencia de tu gloria, para ser pacientes y poder combatir las acechanzas del enemigo. Todo esto no puedo hacerlo en mis fuerzas, sino en el poder
de Jesucristo. Por eso, en su nombre oro. Amén.